Muy bien, buenas noches. Empezamos entonces. Solo quiero bajar la barra. Ahora está. Perfecto. Muy bien, entonces tenemos como foto de fondo la iglesia de Cerrablo en Alto Gállego, en Huesca. Estas imágenes, esta y todas las que van a ver a continuación, son de Un Mundo del Románico. Es un grupo de Facebook. Ahí está el enlace por si se quieren unir, aunque la iglesia no corresponde al periodo que vamos a analizar, pero toda la arquitectura y un cuadro en fresco que veremos obedecerá precisamente a todo lo que vamos a empezar a estudiar hoy. Se acordarán ustedes que el miércoles pasado, porque hoy ya regresamos al día normal, les hablaba que empezaríamos con San Agustín el día de hoy. Y verán por qué es tan importante que le dediquemos 2 clases a San Agustín. Hoy será la primera y la otro martes la segunda. Si seguimos a este ritmo, me da la sensación a mí que no vamos a terminar para noviembre. Por tanto, en diciembre tendremos vacaciones y en enero la retomaríamos con una clase inicial de repaso para refrescar datos, conceptos y análisis y luego ya seguiríamos. Espero que todavía sobreviva más de alguna o alguno para el retorno, pero ya se los voy anticipando, porque al ritmo que vamos nos va a costar más, digamos, avanzar para terminar en noviembre. Claro, sí, con la idea de seguir analizando despacio cada una de las cosas, porque si lo sintetizo, pues sí, terminaríamos, pero la idea es podernos detener con suficiente tiempo en cada una de las cosas que hemos venido analizando. Y hoy vamos a utilizar nuevamente el libro de Hans Kuhn y seguiremos, por tanto, en el paradigma medieval, que es lo que estamos analizando. Estas son iglesias románicas, las que hemos visto, tanto la anterior como esta es románica. El problema con el románico es que a veces nos puede dar motivos de confusión. Por ejemplo, es que aquí vamos a buscar, no lo encuentro. Ahora ya lo... Muchas personas cuando miran una iglesia como esta también es Huesca, ven esto y dicen, ah, eso es gótico. No, como hemos hablado dentro del concepto de paradigma, ya en el mismo paradigma empiezan a mostrarse las muestras de la contradicción en la misma que va a dar pie a otro. Por tanto, aquí en el arte lo que estamos viendo es elementos que posteriormente serán explotados por el gótico, ¿de acuerdo? Por tanto, estas son iglesias románicas. La semana pasada vimos prerrománicas y hoy veremos románicas. En las próximas clases iremos viendo gótico. Aunque la próxima clase vamos a ver románico ya de otras latitudes. Hoy solo veremos románico español. Y increíblemente estamos llegando a nuestra clase número 14. Es impresionante cómo hemos ido caminando. Imagínense 14 clases, por tanto, aunque tuve la intención de decir el que quiera que se incorpore, pero no sé si entrando a una clase 14 después de todo lo que hemos analizado podrá seguirla igual. Una de las cuestiones importantes es que estamos ante una sociedad analfabeta y por lo cual toda la formación religiosa se va a ir dando por medio de las iglesias. Y por eso es que en los capiteles vemos que hay elementos tanto de escenas bíblicas como escenas propias de la leyenda. Acuérdense que en unas clases ya les había dicho que uno de los aportes del germanismo es precisamente las leyendas. Y lo dice Kuhn, que dejamos entonces de ver a una cristiandad basada en la, digamos, en la
en el mensaje de Jesucristo y en la, digamos, en la racionalización de esta fe para pasar a las cuestiones de tipo visual, como lo que estamos viendo ahora, y que ahí se van a mezclar muchas las leyendas. Muy bien, entonces el padre del nuevo paradigma de la teología es Agustín o San Agustín, que es la teología que se va a empezar a manejar en la Edad Media. Me acuerdo que cuando empezamos las clases, alguno de ustedes, creo que fue Alejandro del Águila, me dijo, o Juan Pablo, no me acuerdo quién de los dos me dijo, y vamos a estudiar teología. Le dije, no, porque no es un curso de teología, de historia de la teología, pero sí van a aparecer elementos de la teología durante todo el análisis y aquí se empieza a cumplir. Porque vamos a empezar a analizar a Agustín o a San Agustín, ¿ya? En la cristiandad no existe entre Pablo y Lutero, nos dice que una figura que haya ejercido una influencia mayor en la teología y en la iglesia que San Agustín. O sea, entre San Pablo y Lutero, la figura señera es San Agustín. Ni San Benito, ni Santo Tomás de Aquino, que van a ser como continuadores, pero el primero que nos va a marcar la línea teológica es San Agustín, y irán viendo cómo muchas de las cosas que dijo este señor siguen vigentes en la actualidad, que es sumamente interesante. Si han leído el libro de Kuhn, estoy seguro que les sucede como a mí, decir, bueno, pero esto todavía está aquí, esto, así nació, así esto. Entonces, San Agustín precisamente es el que va a marcarnos esa vía. Sobre la vida, obra y repercusión de este hombre, he informado en mi último libro, Grandes Pensadores Cristianos, que es un libro que escribió Kuhn, que también me dan ganas de leerlo, pero primero salgamos de este. Así puedo concentrarme aquí en el tratamiento de la cuestión siguiente. Y Kuhn nos va a hacer una serie de preguntas. Y es, ¿en qué medida cimentó Agustín en lo teológico el paradigma del occidente latino medieval? ¿Qué le convierte en el padre del nuevo paradigma de la teología? Que son preguntas metodológicas que las irá resolviendo en el transcurso de este apartado. Bueno, la primera idea que tenemos que tener clara es un teólogo latino. ¿Se acordarán? Y ya lo va a decir que más adelante. ¿Se acordarán cuando empezábamos a hablar de los padres? Todos eran griegos. Y les recalqué muchísimo que los primeros textos cristianos eran en griego. ¿Ya? La Biblia, la primera Biblia, está en griego, que después se traducirá al latín, y vamos a tener dos ediciones de la Biblia, la Vulgata y la Neovulgata, que se refieren a actualizaciones de el latín popular, el latín que hablaba la gente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las cosas interesantes de esos textos es que no están dirigidos a las personas cultas, sino al pueblo llano. Entonces necesitaban un latín que pudiese ser entendido. Lo mismo que han hecho en las traducciones recientes de la Biblia, que ya les he dado algunas muestras, que han actualizado a un castellano más popular, no al castellano culto. Aquí tenemos otra foto de la iglesia anterior. Pueden ver que hay lechuzas, que esto obedece a prácticamente leyendas germánicas que después van a ser incorporadas por el cristianismo, como aquí, ¿verdad? Unas especies de gnomos que van deteniendo la cornisa. Eso es muy interesante. El arte nos va a decir qué es lo que se está manejando teológicamente y qué es lo que la gente cree, ¿ya? Como estamos en una historia del cristianismo, no les estoy diciendo elementos solamente arquitectónicos, sino vamos a irnos adentrando también en unos aspectos iconológicos, que muchas veces es una de los, digamos, de las grandes ausencias a la hora de estudiar arte. Saber por qué es que eso está ahí y se utilizó de esa manera. En uno de los tantos grupos que estoy, alguien preguntó, ¿por qué el latín se dice que es una lengua muerta? Para el periodo que estamos estudiando, el latín era una lengua viva y por tanto iba en constante cambio. Pero a medida que se van
adoptar los idiomas romances y los textos jurídicos, legales, dejan de hacerse en latín para pasar a estar en la lengua vernácula, el latín fue quedando prácticamente solo para la teología y la ciencia, porque la ciencia nace en la teología, aunque ahora se diga que, como hay un meme que andan reproduciendo por ahí, que si no hubiera sido por el cristianismo estaríamos 1500 años de avanzada, u otro que las religiones si no estuvieran en la humanidad, no sé qué, eso no es posible. Primero porque, porque no hay ninguna civilización en el mundo, cultura, pueblo, que no tenga una práctica religiosa. No existe ninguno. Y acuérdense que esa es la tarea que tengo y sigo indagando y todavía no me ha parecido una sociedad atea. Y segundo, porque aunque ahora decimos que el cristianismo es atraso, resulta que va a conservar muchísimo del pensamiento greco-latino y germánico, que es lo que estamos analizando. A partir del año 800 al 1000 se va a incorporar otro grupo, y por tanto otra forma de pensar, lo que ahora llamamos episteme, que van a ser los vikingos, los normandos. Y no digamos en el siglo XVI, cuando entran los pueblos de América, no digamos en el siglo XVIII, cuando ya tiene mayor el África, da este fenómeno que se le va a llamar inculturación. ¿Cómo? El cristianismo va adaptándose al pensamiento donde está y lo va absorbiendo y lo transforma, como lo apuntará aquí una parte más adelante. Solo con un pueblo no le pasó, que es el Islam. Y ya veremos el por qué. Pero de ahí, con todos los demás, conforme iba avanzando el cristianismo, los va a ir incorporando. Que son estas dinámicas que le han permitido sobrevivir 2000 años. Ahora, esta práctica que les acabo de mencionar no es propia de las denominaciones cristianas actuales neopentecostales. ¿Por qué? Porque se basan en la reproducción íntegra de lo que es la sociedad judía antes de la venida de Cristo. Por tanto, ahí ya no vamos a ver operar esto con esa claridad que sí la vemos en el cristianismo católico, que sigue teniendo esa dinámica. No perder de vista este aspecto. Y en el arte se ve, por eso es que aquí aparecen estos elementos propios de la mitología germana adaptada a un edificio cristiano. Muchas de las cosas que todavía manejamos en el pensamiento, digamos, colectivo, como por ejemplo ponerle una pulserita roja a un bebé para evitar el mal de ojo, todas estas cuestiones obedecen a la incorporación de otras maneras de ver el mundo al cristianismo. Muy bien. Entonces, Kuhn nos dice que parte de dos tesis básicas para hablar de un teólogo latino, en el caso de San Agustín. Agustín acuñó como ningún otro teólogo la teología y la espiritualidad occidental. Él se convirtió así en el padre teológico del paradigma medieval. Veíamos en las clases anteriores cómo los padres lo que estaban haciendo era dar respuesta a su sociedad desde una visión cristiana. ¿Ya? Los apologistas, ¿se acuerdan de los padres apologistas? Los padres exégetas, los padres de la iglesia con sus grandes textos, que todavía siguen vigentes en la actualidad en cuanto y tanto vemos un gran interés en su estudio, y hay un aspecto interesantísimo con esto, y es cómo los padres de la iglesia están siendo estudiados por muchos teólogos protestantes. Consecuencia de eso es algunas conversiones de estos teólogos y teólogas al catolicismo. Es bien interesante ese fenómeno, sigue dándose. Hubo un repunte de esto en el siglo XIX, cuando fueron tan contestados los textos antiguos, que hizo que muchos, para poderles rebatir, digamos, a esos textos antiguos y comprobar que realmente eran caducos, se pusieron a estudiarlos y resultaron siendo los más fervientes seguidores, digamos, y difundiendo las enseñanzas de los padres, de los cuales ya les hablé en su momento. Muy bien, pero aquí tenemos a uno
que por primera vez nos aparece que ya no obedece propiamente al mundo greco-latino, sino ya estamos ante alguien con una mentalidad medieval. Acuérdense, medieval no quiere decir atraso. ¿Ya? Eso lo tienen que tener muy claro. O sea, si todavía tienen esto en la cabeza, insisto en decirles que lo abandonen. Si no, no van a disfrutar la clase. Van a estar siempre, sí, ay, al fin me apareció lo malo, yo ya decía. No, tranquilas y tranquilos. Estamos en el medioevo y veámoslo así, dentro de, en ese paradigma. Agustín es rechazado por Oriente, tal vez como ningún otro padre de la Iglesia Occidental. Ya veíamos cómo hay padres de Occidente que también lo son en Oriente, pero San Agustín no. Otro indicio del cambio en la cristiandad del paradigma veteroeclesial helenista a latino medieval, cambio que comienza, de hecho, con San Agustín. ¿Ya? Se deja, por tanto, el paradigma veteroeclesial helenista, que es a lo que denomina de esa manera Kuhn, a lo que nosotros hemos venido hablando sobre la mentalidad grecolatina o helenística, y estamos entrando a una nueva forma de pensar. Y por tanto, Agustín de Hipona es el primero que va a condensar ese pensamiento. Hoy hay que tomar en serio a la vez ambas cosas, nos dice Kuhn, que Agustín no debe ser ignorado casi por completo, como en la teología oriental, pero tampoco debe quedar exento, como en algunas exposiciones occidentales, casi de toda crítica. Más bien hay que enjuiciarlo de forma matizada, como iniciador de un nuevo paradigma. Esto lo tenemos que tener bien claro. Porque un cambio de paradigma nunca significa solo progreso, significa ganancia y también pérdida, por supuesto, porque se dejan elementos del anterior paradigma. Nuevamente, repito la idea. San Agustín creía que era continuador, como todos sus contemporáneos, del pensamiento grecolatino, pero estaba construyendo algo nuevo, y en esa construcción de lo nuevo están dejando elementos del anterior paradigma. A eso es a lo que Kuhn le llama pérdida. Y se llegó, de hecho, a una nueva paradigma de teología cuando este hombre, muy mundano en un principio, acuérdense, el libro de las confesiones, donde narra todas las cosas que hacía San Agustín, pensador genial y dialéctico sutil, psicólogo dotado, estilista brillante y finalmente cristiano apasionado, se lanzó a elaborar en el plano teológico sus muy diversas experiencias y a llevarlas a una síntesis vigorosa, ¿ya? Para que vean la genialidad que fue este señor. Y en el fondo tienen la iglesia de San Miguel en Horna de Gállego. Y es interesante porque es románica, aquí lo pueden ver. ¿Por qué es románica? Porque tiene paredes muy gruesas. Todavía no aparecen los contrafuertes. A medida que aparezcan, son el preludio de el gótico, y como pueden ver, hay un cementerio incorporado, que está aquí atrás, ¿no? Porque es un pueblito chiquito. Horna es pequeñísimo, Horna de Gállego. El río se llama Gállego, y todos los pueblos que estén alrededor se van a llamar, en sus orillas se llaman tal de Gállego, tal de no sé cuántos, ¿verdad? Y también sucede con el Ebro, lo mismo. Bien, Agustín nació en el año 354, casi 100 años después de la muerte de Orígenes. Acuérdense que Orígenes era aquel gran pensador de Oriente que marcó la teología del periodo helenístico, que lo estudiamos. Era civis romanus, ciudadano romano, e hijo de un funcionario del estado de la provincia romana de Numidia. Numidia es la actual Argelia. Su lengua, que él dominaba a la perfección, era el latín. Él hablaba latín. Odiaba aprender griego. Fue el único filósofo latino importante que prácticamente no sabía griego. Por eso es que marca ese cambio de paradigma. Porque anterior a San Agustín, todos los pensadores escribían en griego, muy raramente en latín. En cambio, es el primero que dice, no, voy a empezar a escribir en latín. ¿Por qué? Porque en el mundo donde él se mueve, la mayoría de la gente de a pie
hablaba latín. Solo los grandes intelectuales, las personas con erudición o cierto nivel cultural, hablaban griego, ¿de acuerdo? Por tanto, él está llegando a esa ruptura que va a permitir que el latín se empiece a imponer como lengua de la versión o la rama cristiana occidental, aparte de la oriental que seguirá usando el latín, el griego, perdón. No se sentía solidario con Cartago, tanto menos con Atenas o Bizancio, sino con Roma, que seguía siendo para él la capital del mundo y entonces también el centro de la iglesia. A pesar que Roma, para el 354, pues ya estaba perdiendo sus bríos porque ya teníamos a Constantinopla. Pero desde aquellos que estaban, como nos sucede ahora, ¿verdad? Porque el ser humano es el ser humano, sea el periodo que estudie. Nosotros ahora estamos asistiendo a un periodo donde se exalta, digamos, lo que se vivió en estos territorios anterior a la invasión castellana, ¿verdad? La grandeza de la civilización. Pues para él eso era Roma, era grande, a pesar que ya no. Y lo seguía pensando como tal, y por eso es que el latín es el que lo adopta para sus obras, porque decía que era un idioma de un gran imperio. Agustín apenas si buscó contacto con los grandes padres de la iglesia griegos de Oriente, con las escuelas de Capadocia, que lo estudiamos, de Antioquía y de Alejandría. Este decide ya no seguirlos tanto y empezar a construir, por tanto, una teología desde la visión latina, ya no desde la visión griega. En Guatemala tenemos un ejemplo con Domingo Vico, que va a escribir en el siglo XVI una teología no desde la visión castellana, sino desde la visión quiché. Y entonces escribirá un libro que se llama Teología Indiorum, que fue editado magistralmente por la Universidad Rafael Andívar, si no estoy mal, hace 4 años. Entonces, ven, el fenómeno sigue dándose. La cultura latina, dice Alejandro, para el cristianismo paradójicamente floreció tras la caída del Imperio Romano de Occidente, exactamente por lo que les comentaba, que en la Edad Media pensaban que eran continuadores de esta mentalidad romana. Acuérdense, por eso es que ahí es donde lo vamos a ver. Y por supuesto, a raíz que el cristianismo católico adopta el latín y las costumbres antiguas romanas como propias, es que todavía los tenemos vigentes en la actualidad. Y por eso Roma sigue siendo Roma. A ver, en Europa, especialmente Portugal, España, Francia, no sé, de Italia, por supuesto, Rumanía, parte de Yugoslavia, si no es que casi toda, Grecia, norte del África, vamos a encontrar lo que denominaríamos ruinas romanas. Por ejemplo, en España está César Augusta, Zaragoza, la que tiene unas cosas impresionantes, un teatro, y ustedes van caminando por las calles y hay un callejón y ustedes entran y ¡boom! Aparece el gran teatro, ¿no? O está el puerto fluvial, que ustedes tienen que bajar ahí porque está soterrado y tal. Mérida, por ejemplo, Mérida Augusta, Tarragona, Tarraco, que tiene unos monumentos romanos impresionantes. Arles, en Francia, ¿ya? En Italia, Verona, podríamos seguir, Milán y todas, pero ninguna, aún con cosas así tan impresionantes que tiene, se va a comparar con Roma. ¿Por qué? Porque seguirá siendo el centro y es precisamente por cosas como la que estamos hablando, que hablaban el latín, o por personajes como San Agustín, que sigue reconociendo en Roma el centro del mundo y por tanto el centro de la iglesia. Ahí empezamos a ver el por qué Roma va a ser la sede que se va a imponer. Y como la vez anterior les quedé mal con los mapas, pues hoy sí hay un mapa. Aquí tenemos Hipona. Aquí es, miren, o sea, San Agustín nació aquí, en Hipona. Él tuvo que ver las primeras invasiones germánicas. Que es increíble cómo para este mundo que estamos viendo aquí, las invasiones germánicas eran
como preludio del fin del mundo. Y así lo vamos a ver, ¿verdad? Así lo vamos a ver. Bueno, hay un puerto, por ejemplo, ya que tenemos el mapa, Sagunto, Lutecia, París, ese era Lugdunum, Mansilla, o sea, todos estos, Mediolano, que es Milán, o sea, tienen unos monumentos impresionantes, ¿de acuerdo? Pero ninguna se va a comparar con Roma. Bien, entonces aquí está, y este es Hipona, ¿verdad? El norte de África. Y aquí un mapa más bonito. Hoy Hipona se llama Annaba y sigue siendo una sede. Hipona sigue siendo una sede. Las sedes episcopales ubicadas en toda esta región se denominan, tienen el nombre de sedis impartibus infidelium. Eso quiere decir sedes en lugares de infieles. Y siguen teniendo sucesión apostólica, es decir, vamos a encontrar a muchos que son obispos impartibus, se les llama. Ahora ya tienen otro nombre porque el Vaticano II lo cambió todo, pero como estamos en historia, vamos a seguir hablando históricamente, ¿de acuerdo? Pues este es el mundo de Agustín Hipona. Cuando ya estamos viendo que su mundo se está derrumbando, sobre todo el occidental, que es al que él se va a identificar más, el oriental se va a estar fortaleciendo a medida que se va desgastando ¿ya? Bien. Aunque San Agustín nace en Tagaste, lugar de nacimiento, hoy Socus Aros, en Argelia, se va a trasladar a Hipona, él va a ser el primer obispo de aquí. Cartago es Túnez, aquí está, por eso está señaladita ahí en el mapita, bien bonito. Bien. Antes que se me olvide, perdón, esta es la iglesia de San Esteban en Espierre, también es Huesca. Miren, esto es románico. No hay todavía contrafuerte en su torrecita. Esto es la parte del ábside, que es lo que va a estar en lo que llamaríamos el altar. Esta es la iglesia de Esterri de Cardós, en Palar Sobirá, Lérida. Estos son los frescos que le decía. Miren, esta es una escena apocalíptica. Este personaje que estamos viendo aquí, ¿ya? Este es un símbolo de los apóstoles, el águila, el evangelista que está aquí, ¿de acuerdo? Y como ven, tiene letritas. Estas letritas son pequeños acrósticos que van haciendo una narración a modo de... Voy a poner un ejemplo burdo, pero es para entendernos. A modo de como escriben muchos sus mensajitos de WhatsApp. Bien. En una palabra, por tanto, la formación de Agustín se basa, nos dice H. Marrow, en lo occidental, aunque no del todo, en la lengua latina. Echaba mano de escritos eclesiásticos griegos solo cuando tenía a su disposición traducciones latinas. Pero en griego no, porque ya quedamos que no sabía leer griego. Además, mientras que Orígenes caminó desde su juventud en un entorno pagano y hostil como cristiano convencido y dispuesto al martirio, Agustín vivió en un mundo bastante cristianizado y en su juventud rechazó el cristianismo. Permítame que voy a contestar una cuestión. Permítame. Bueno, mientras que Orígenes caminó desde su juventud, ya lo dijimos, en un entorno pagano y hostil como cristiano convencido y dispuesto al martirio, porque Orígenes va a ser de estos apologistas, ¿ya? Que va a estarles contestando a todos los que se oponían al cristianismo con argumentos, racionalidad, etc. Agustín vivió en un mundo bastante cristianizado y en su juventud rechazó el cristianismo, ¿ya? Y según cuentan la tradición oral, la madre de San Agustín, tengo el nombre en la boca, pero no quiero meter la pata.
Mejor consulto antes de lanzarme al agua. Cuando uno es profesor joven se lanza al agua y si mete la pata después se hace el loco, pero ahora ya no. La madre de San Agustín, Santa Mónica, según dice la tradición, rezaba para su conversión hasta que logró la conversión de su hijo. Eso es lo que dice la tradición. Acuérdense que en el cristianismo católico, las dos fuentes son las Sagradas Escrituras y la tradición. La tradición tiene mucho peso en el catolicismo. Ya tengo un amigo que siempre me dice, pero eso en la Biblia no está. Entonces yo le digo, sí, para los neopentecostales la Biblia es fundamental. Para el católico la tradición es tan fundamental como las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Entonces, verán constantemente que aparece, según la tradición pasó esto, porque esa, al hablar de la tradición, es la tradición oral. Sí, muy bien, Elizabeth de Santa Mónica de Hipona, efectivamente. Solo después de muchos desvaríos y devaneos dio con el camino que le llevó de la mundanidad a la condición de cristiano. En el año 391 se hace sacerdote, en el 396 obispo de Hippo-Regius, en Hipona, en actual Argelia. Pero con ello en modo alguno quedaba atrás el tiempo de la crisis, porque Agustín se habrá envuelto en el curso de su carrera eclesiástica en confrontaciones que eran época. Para nosotros, otro indicio de que todo paradigma nuevo, también el nuevo paradigma latino, viene de una crisis pluriestrática que lleva a una nueva constelación. O sea, San Agustín encarna, digamos, la vida de lo que eran los romanos, se convierte al cristianismo, pero también, al hacerse cristiano, como se dicen comúnmente, genio y figura hasta la sepultura, va a seguir manifestando, ya como cristiano, ciertas actitudes en cuanto a sus respuestas, como cuando no era cristiano. Ahora, hay dos aspectos que vamos a estudiar con San Agustín. El primero es la crisis de la iglesia, cuando se va a plantear cuál es la verdadera iglesia, y el otro es sobre la salvación. El tema de la salvación lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Por qué? Porque esto es demasiado denso y prefiero que vayamos así despacito, porque hubiera podido colocar los dos temas hoy. Pero aquí estamos en los, vamos a ver, aquí estamos, por decirlo de una manera. Las clases anteriores vimos las zanjas. Bueno, primero, digamos, vimos cuando se encala todo cómo va a ser el edificio, o todavía más estrictos. Vimos cuando estaba todo eso ahí en Montarrajal y empezaron a quitar el monte, a aplanar el terreno, ponerle la cal, hacer las zanjas, empezar a hacer los primeros fundiciones donde iba a ir sostenido el edificio. Y aquí estamos llegando a las paredes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo ese pensamiento que veremos ahora se fundamenta en lo que ya venía antes. La diferencia es que estamos ante alguien que lo va a hacer traducido para un mundo concreto, que va a ser el mundo latino. Lo anterior estaba dirigido para el mundo griego, y los latinos, pues, ahí van pescando y haciendo, ahora ya no. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el paradigma helenístico o heteroeclesial, como lo denomina Hume, se va a fundamentar en el pensamiento especulativo helenístico greco-latino. Y aquí estamos viendo cómo el paradigma cambia, porque estamos llegando al paradigma medieval que se va a caracterizar por la mentalidad pragmática romana, propiamente dicha. ¿Va a tomar de los elementos anteriores? Sí, pero ya lo decíamos anteriormente como nos lo apuntaba aquí. Siempre y cuando esos textos, esas ideas estuvieran traducidas al latín. Y a partir de aquí, por tanto, parte ya esas paredes latinas, que al final son las que llegan a predominar hasta ahora. No quiero decir que lo griego no exista, porque todavía está, pero la fuerza de la corriente latina, pues no, digamos, a excepción en Oriente de la iglesia rusa, no encontramos una que tenga tanta fuerza como la iglesia latina romana. A lo cual muchas y muchos de nosotros señalamos que se mete política, que decide esto, que decide lo otro, pues es eso,
Precisamente es eso. Y aquí estamos viendo cómo se están construyendo esas paredes donde va a estar todo este entramado que todavía vemos en la actualidad. Por supuesto, las iglesias orientales tienen mucha influencia todavía en sus sociedades, pero son iglesias autocéfalas, que quiere decir que no hay una cabeza, como en el caso de la iglesia latina, cristiana latina, cuando hay una cabeza que es el Papa, como se lo señalé en una clase. Si el Papa les dice a todos los católicos, el día lunes 29, todos se ponen de cabeza a las 12 según sus diócesis, a esa hora lo van a hacer. En cambio, en la parte oriental no existe eso. Entonces, cada una de las cabezas decide qué hacer. Claro, en doctrina están todos igual. De hecho, la teología católica con la teología oriental, la liturgia católica sobre todos los sacramentos con Oriente son lo mismo. Lo único que cambia es, nosotros no pensamos que Pedro sea el Papa que nos va a mandar a todos. Él es el primero entre los iguales, pero no es nuestro superior. Es la única mínima diferencia que ha marcado la historia. Por supuesto, ahora ya nos parece mínima, porque ahora van y vienen a excepción del patriarca ruso que no, pero de ahí con los demás patriarcas van, vienen, se cartean, platican, se visitan, etc. Y los griegos que todavía están con el resentimiento de las cruzadas. Bueno, Agustín sería obispo durante 35 años. A diferencia de los restantes obispos, atención a este dato es clave, por eso es que esta parte la cité textualmente porque Kuhn es, insisto en recalcarlo, tan contundente que es difícil hacer una síntesis, un resumen, porque prácticamente todo lo que explica es síntesis, como buen alemán. A diferencia de los restantes obispos, casados en su mayoría, él vivió hasta su muerte en una vita communis reglada de forma estricta, junto con sus sacerdotes, diáconos y otros clérigos. Ya en lo externo estaba separado del pueblo mediante el voto de castidad y de pobreza y por el talar negro que vestía. ¿Por qué es importante este dato? Porque aunque el monacato llega a Occidente por medio de San Pacomio, perdón, que ya lo vimos en una clase, trae la influencia oriental. Pero San Agustín lo que nos está haciendo es una vida regulada, es decir, con una regla para sacerdotes, ¿ya? Desde una visión occidental. Lo recalco para que nos quede. Y además, este orden o esta vita communis reglada que está construyendo San Agustín es la misma que va a vivir Lutero porque él perteneció a un convento agustino. Y el pensamiento agustiniano, cuando llegue en el siglo XV a ser conocido por Lutero, ya has recibido los desgastes ya de casi 10 siglos, y entonces es, como lo veremos en su momento, cuando al parafrasear ciertas frases de San Agustín, Lutero las va a convertir a su conveniencia. Por eso es tan importante la clase que vamos a tener otro martes, porque ahí, para mí, está el germen de lo que estallará 5 siglos después con la Reforma Luterana. Ahí está el meollo de todo el asunto. Pero no nos adelantemos. Pero se los digo a veces así para entusiasmarles a que se vuelvan a conectar a la siguiente clase. Bien. Sin embargo, nos dice que el ideal monástico no estaba marcado por el puño griego de la ascesis, sino por la vida en común, en concordia y amor. ¿Ya? O sea, no era de grandes prácticas de rezo, de aislamiento, sino como una comunidad, ¿ya? Vivir juntos y convivir, ¿verdad? Porque los monasterios orientales no convivían, se aislaban, aunque estuvieran juntos solo era para protegerse, pero no se hablaban. De ahí nacen unas órdenes rigurosísimas en el mundo latino, que las veremos más adelante, que son los cartujos y los camaldulenses, que van a dar origen también a un arte, que es el cister, ya lo veremos. Y después vendrá bueno, primero va a ser el cluniacense y después el cisterciense. Cuando lleguemos a esa parte, así como ahora estamos viendo iglesias románicas, vamos a ver iglesias cluniacenses y cistercienses. Van a ver qué bonito. Muy bien, se perfilaba el medioevo con sus comunidades de canónigos según el modelo agustiniano. Como obispo,
Agustín estaba llamado a convertirse en la figura principal de las dos crisis que no solo sacudirían a la Iglesia del Norte de África, sino que obligarían también a él mismo a nuevos cambios y que terminarían por repercutir en toda la Iglesia Latina de Occidente. Aquí en África, en Hipona, se decidió la figura de la Iglesia de Europa. Y por tanto, en Hipona, al decidirse la figura de la Iglesia en Europa, se va a definir la Iglesia en América. Por supuesto, porque si va a repercutir en Europa, Castilla estaba en Europa, y son los que vienen aquí, y son los que van a construir digamos, la iglesia cristiana en América. Por tanto, esta es la fuente. Esta es la fuente. ¿De acuerdo? ¿Ven las complejidades de lo que nos estamos metiendo? Cuando nos planteamos hacer un curso de cristianismo, y como les dije la semana pasada, pensamos que íbamos a estar hablando, y quemaron 1000 gentes. Y de los otros, por no ir a misa, los degollaron. Pensábamos un poquito así, y no, porque esto tiene unas complejidades sumamente interesantes. Tan interesantes que, como se han percatado, nos sirven para entender el mundo de hoy. Porque aunque estamos cambiando de paradigmas, estamos hablando de una institución que va transversal a esos paradigmas, el helenístico o grecorromano, que va a corresponder al paradigma vetero-eclesial helenista, el medieval, que es el que estamos viendo su nacimiento aquí, el moderno, que lo veremos en su nacimiento en el Renacimiento, el contemporáneo, que lo veremos cuando empieza la Ilustración y todas estas discusiones, y hasta el posmodernismo. ¿Por qué? Porque es transversal, insisto en decirlo. Bueno, ya iba a decir una filosofada, pero regresemos mejor a la fuente, que tiempo tendremos para seguir filosofando. Como obispo, así ya lo dijimos, que va a marcar esa iglesia. Bien. Fue el primero que de esas dos crisis, el primero fue la crisis donatista, que tendría consecuencias para la acentuada concepción jerárquico-institucional de la Iglesia de Agustín y luego de todo Occidente. Podría también decirles que con los donatistas tenemos los primeros elementos prefigurados de lo que después será el movimiento luterano, y muchas de las ideas donatistas estallarán, por decirlo de una manera, en los movimientos pentecostales y neopentecostales presentes en la actualidad. ¿Ven? Ahora, la foto que tenemos aquí es una iglesia románica, y todos me dirían, no, eso ya es gótico. Y yo preguntaría, ¿por qué? Porque tiene arcos en aguja y nervaduras. De acuerdo. Pero nos falta un elemento para que esto sea gótico, y es la sustitución de las paredes, porque ya no se necesita. Aquí el peso está cayendo sobre las columnas todavía, ¿verdad? Ya lo vamos a estudiar con sus nombrecitas. Pero ya empiezan a darse los primeros cambios, que después van a estallar en el gótico, que también las veremos. Solo para que vean cómo los paradigmas se van acoplando y van comprendiéndose a través del arte, como es en este caso. Esta iglesia es sumamente interesante, porque aquí ya tenemos un retablo barroco, tenemos púlpito, esto es barroco, por tanto, esto fue incorporado. No existía. Y tenemos un altar carampópulo, que es este, y esta es una incorporación del siglo XX. En el mismo recinto, por tanto, estamos viendo 3 paradigmas operando. Pero sigamos y regresemos al que estamos. El trasfondo. La Iglesia Católica se había convertido en el siglo IV en una iglesia de masas bastante mundanizada ya. Por eso es que mi insistencia en decirles cómo prácticas romanas se fueron incorporando a la vida cotidiana de las comunidades cristianas. Era la Navidad, que ya lo analizamos, con la fecha. Posteriormente los germanos entran y nos legan todas estas tradiciones que todavía vivimos en la actualidad.
Pero justo en el norte del África, algunos círculos recordaban aún muy bien los tiempos del martirio y de la severa disciplina eclesiástica, así como la concepción de la iglesia y de los sacramentos más neumática, de un Tertuliano y de un Cipriano. Eran muy riguristas en cuanto a la práctica de digamos, las prácticas de los sacramentos, ¿ya? Eran comunidades más pequeñas, se conocían, se vigilaban. Aquí en este momento eran de las confesiones públicas, ¿ya? Pero a medida que se va llegando a la Edad Media, todo se empieza a relajar. Por eso es que mi crítica cuando alguien dice, es que la Edad Media oscura y que vivían tristes, no, la Edad Media nos va a heredar las fiestas que todavía tenemos, las fiestas parroquiales del patrón, de la patrona. Si no, miren, con COVID en los pueblos del Quiché, 5 días, como antes, como en la Edad Media. Increíble. Yo cuando lo leía decía, esto es impresionante, pero ese va a ser el cambio. Según estos, según Tertuliano y Cipriano, los bautismos y ordenaciones, cuando eran administrados por obispos y sacerdotes indignos, sobre todo los caídos en apostasía, es decir, los que al momento de estar en el martirio renegaban del cristianismo, a eso se refiere la apostasía, durante la persecución eran administrados sin el Espíritu Santo y por consiguiente eran inválidos, por lo que debían ser repetidos. Por este motivo se había llegado allá antes del giro constantiniano a un cisma de casi 100 años de los rigoristas que acusaban de laxismo a la gran iglesia. ¿Por qué? Porque una vez terminó la época del martirio, ¿ya? Entonces se fue relajando todo y por tanto va a empezarse a acuñar, que Agustín lo va a desarrollar, una teoría que todavía está vigente en la actualidad. Por ejemplo, es un caso extremo que siempre lo ponen en las clases de teología de ejemplo. Ya, no sé si se habrá dado alguna vez, la verdad que no lo sé, pero se los digo. Pongamos de caso que ustedes viven al lado de una familia católica que acaba de tener un niñito o una niñita, un bebecito o bebecita. ¿Ya? Viene una gran catástrofe, están todos en peligro de muerte, los papás ya se murieron, quedan las criaturitas, pero saben que ustedes también se van a ir con ellas. Pero saben que sus papás no los bautizaron y los hubieran querido bautizar. Siendo ateas y ateos, ¿los pueden bautizar? Se los dejo porque ya en su momento se los voy a resolver. Los pueden bautizar o alguien que siendo sacerdote, pero que ha dejado los hábitos, porque se casó, porque le gustó una chica, como acaba de pasar con el obispo de Sonsoles en España, van en un avión, el avión viene en picada, ¿verdad? Y la gente quiere la absolución, pero él ya no está ejerciendo. ¿Puede administrar la absolución de los pecados? Segunda pregunta. Muy teológica las dos preguntas. Bueno, sigamos. Sí, la mayoría de los obispos norteafricanos perteneció después del giro a los rigoristas, llamados donatistas, debido al nombre de su líder, el obispo Donato. Los africanos decían, tienen que repetirse. ¿Por qué? Porque solo los que han sido fieles hasta el final tienen la asistencia del Espíritu Santo. Pero surge un principio teológico, que los dones del Espíritu Santo son administrados a quien los pide con fe y de corazón. Entonces aquí la cosa chirría, ¿ya? Porque entonces cualquiera que los pida lo puede tener, por supuesto que sí, ¿ya? Pero está el tema de la gracia, que es al que le vamos a dedicar la clase siguiente, porque también es otro ingrediente que no he mencionado, pero a partir de aquí ya empieza a ser problema, el tema de la gracia. Cuando 85 años después del estallido del cisma, Agustín se convirtió en obispo de los católicos de Hipona, las tensiones intereclesiales no habían decrecido aún. Y de la iglesia perseguida se pasaba ahora a una iglesia perseguidora. ¿Cómo se llegó a eso? Después de que la iglesia católica se convirtiera de hecho bajo el emperador Teodosio en religión del Estado y de que la ortodoxia estuviera establecida en Honorio, sucesor de Teodosio, dispuso que los donatistas fueran reconducidos por la fuerza a la iglesia católica.
prohibió de súbito los cultos de aquellos y les amenazó con la confiscación de bienes y con el destierro. Solo la Iglesia Católica reconocida debía de gozar de ese reconocimiento estatal, ¿ya? O sea, las iglesias donatistas, no. O sea, las riguristas, no. Subordinación del individuo a la iglesia como institución, como instrumento de mediación de la gracia y de la salvación. Solo la Iglesia Católica es el instrumento de mediación de la gracia y la salvación. Eso era lo que debía convertirse en lo característico del cristianismo latino. Y de ahí sale, por tanto, el principio de solo en la Iglesia está la salvación, ¿ya? Que ya fue discutido en el Vaticano II y superado, o sea, pero en aquella época es cuando empiezan a hacer esto. En el lado derecho tenemos otra iglesia románica, y yo les digo así, solo de verla así les digo, es una iglesia románica aragonesa. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque utiliza alabastro en los ventanales, ¿ya? Esta es una piedra transparente, además impide que entre el frío y también refresca en el momento del calor. Ya vamos a ver por qué estas ventanitas tienen su razón de ser, ¿ya? No es por adorno, tiene su función, ¿de acuerdo? Como ven, la clase de hoy es muy complicada, por tanto tenemos un pequeño descanso a la vista, ¿verdad?, del río Duero en su paso por Valladolid, con un puente románico que unía ambas orillas del Duero. Por tanto, es para recrear, decir, después de esa fumada, ay, qué rico ver esa vista del río Duero. Por cierto, a Guatemala están viniendo muchos vinos de la Ribera del Duero, se los recomiendo, son muy, muy buenos. Son unos vinos, no tienen, digamos, vamos a ver, son buenos vinos, pero claro, no le llegan al buque de los Rioja, pero tampoco son tan peliones como los catalanes y aragoneses, ¿no? Entonces, esa es la característica. Muy bien. Muy bien. Sigamos. La prueba, a título de ejemplo, vino enseguida, pues en la hipona donatista, en su mayoría, Agustín se dedicó con intensidad desde un principio a trabajar por la iglesia, por la unidad de la iglesia, porque resulta que los de hipona se volvieron así extremistas, ¿verdad? Dato importante, que Kuhn lo menciona como por ejemplo, por decir, como pelirrojo, cuando aquí está la base del pensamiento de Agustín. Como neoplatónico, San Agustín se inspira en Platón. Por eso, la visión que él tiene de la sociedad, cuando escribe su libro La historia de dos ciudades, es platonismo puro y duro. ¿De acuerdo? La idea de la utilidad significaba para él más que otras lo verdadero y lo bueno. La iglesia verdadera, dice, no podía ser representada, pues, por una iglesia particular que se aislaba, sino por la iglesia universal en comunión con Jerusalén, Roma y las grandes comunidades orientales. La gran iglesia católica, que es griego, eclesia es católicos, eso es griego, que se expande más y más, que absorbe al mundo, equipada con sacramentos y dirigida por obispos ortodoxos, a la que Agustín llama la madre de todos los creyentes. De ahí viene la frase de la Santa Madre Iglesia, ¿ya? Porque Agustín dice que es una madre. Los católicos, que tanto acentúa aquí Agustín, será la gran importancia para el paradigma de la Edad Media. Aquí tenemos al fondo otra iglesia de Huesca, románica también. Bien. Vamos a irle metiendo candela porque ya me atrasé un poquito. Agustín sabía también que esta iglesia católica
una, jamás sería perfecta en esta tierra. ¿Ya? Eso lo tiene claro porque él también venía de una procedencia bastante alegre, pero no con el corazón así. Algunos dicen, pertenecen a la iglesia solo en cuanto al cuerpo, corpore, pero no con el corazón, corde, ¿ah? Corpore, corde, eh, son genitivos de latín, son palabras latinas. La iglesia real es una iglesia peregrina. Ella tendrá que dejar al juez último la separación de la paja y el grano. En ese sentido, nos dice, la iglesia verdadera es la iglesia de los santos, de los predestinados, de los salvados, una iglesia contenida en la iglesia visible, pero oculta a los hombres. Y en lo que respecta a los sacramentos de la iglesia, hay que distinguir entre validez por un lado y legalidad y eficacia por el otro. Es decisivo, no lo que hace el obispo, atención, es decisivo, no lo que hace el obispo sacerdote, quizás indignos, sino lo que realiza Dios en Cristo. Objetivamente válidos, aunque no siempre legítimos y eficaces, son los sacramentos con independencia total de la dignidad subjetiva del ministro. Solo si se administran en debida forma en el sentido de la iglesia, ex opere operato. Se diría en la Edad Media, un sacramento es válido por la simple ejecución de la administración, y esto sigue vigente en la actualidad. Entonces, después de esto, les respondo las dos preguntas que les hice. ¿Un ateo puede bautizar a un niño o una niña sabiendo que sus padres hubieran deseado? Sí, porque no es el ateo o la atea la que está actuando, sino es, dentro de la visión católica, Dios en Cristo. Un cura que ya dejó los hábitos y está casado y tiene hijos y tal, si se está viniendo el avión, ¿puede dar la absolución? Sí, porque no es el sacerdote, que fue sacerdote que está actuando, sino es esto, ¿ya? ¿Puede bautizar una mujer en caso de peligro al que lo pida? Sí. Pero no está bautizada, no importa, porque no está actuando según lo que ella piense, sino lo que los otros desean según Dios en Cristo. Se nota esta complejidad, ¿ya? Vigente todavía en la actualidad, ojo. Así de que si ustedes están en un momento de peligro y saben que hay que bautizar a alguien, pues háganlo. Y otra pequeña vista después de esta mini fumada, ¿verdad? Este es el Puente de la Reina, en Navarra. Es un puente románico también, el río Arga, que es lo que estamos viendo. Es uno de los puntos importantes del antiguo reino de Navarra. Este puente lo lleva a un monasterio, que es el monasterio de Leire, que lo voy a poner en la próxima semana, que es el centro espiritual de Navarra. Leire todavía en la actualidad hay una comunidad vigorosa de benedictinos donde se rezan las horas en latín. Miren, estar en Leire, de verdad, uno quisiera que ahí el tiempo se quedara y quedarse ahí. Quedarse ahí, o sea, porque no es que yo diga, voy a desconectar, no, el ambiente hace que uno desconecte. Después de este pequeño remanso, sigamos. Esta gran confrontación condujo sin duda a clarificaciones básicas y Agustín dio en buena medida entonces a toda la teología occidental las categorías, soluciones y fórmulas de paso para una eclesiología y sacramentología diferenciadas. Que la iglesia es a la vez una magnitud visible y otra invisible que no se solapan, como hay que pensar desde ahí unidad, catolicidad, santidad y apostolicidad de la iglesia. Como ven, este es un teólogo que está haciendo estas paredes donde va a ir todo conformado. Como palabra y sacramento constituyen una unidad inseparable, nos dice San Agustín, la palabra como sacramento audible, sacramentum audibile, el sacramento como palabra visible, verbum visibile. Como en la doctrina de los sacramentos se puede distinguir entre el administrador principal, que es Cristo. O sea, cuando ustedes van a bautizar a una persona en peligro de muerte, no son ustedes, sino que es Cristo, porque lo están haciendo según la intencionalidad. Aunque ustedes digan, yo no creo en ese Señor, y el administrador instrumental, que es el obispo o sacerdote. Y cómo se puede solucionar de ahí la cuestión de la validez. O sea, va a ser válido, porque no es la persona que lo está administrando el que le dará la validez, sino es Cristo. ¿De acuerdo? Bien. Del lado izquierdo ahora tenemos estas ventanitas donde ya les explico.
Como ven, aquí esta ventana está iluminando una parte de la iglesia. Este altarcito es nuevo. Antes aquí, en lugar de esto, estaba ahí puesta bueno, la celosía, el granito y tal. Pues estas ventanas son las que van a ir marcando los cambios estacionales para poder determinar el año litúrgico. Este es un calendario solar, lo que están viendo aquí. ¿Ya? Y uno puede decir, ay, qué lindo, no, no, ese es un calendario solar. Entonces ya cuando se iluminaba ahí, ya viene el Adviento. Cuando se ilumina el otro, ahí ya viene la Semana Santa y así, ¿de acuerdo? Esa era la función que van a tener dentro de los complejos románicos como este. Bien, ya vamos a terminar, que nos pasamos un poquito. Violencia en asuntos de religión, que va a ser el otro asunto que va a estar aquí en San Agustín. A pesar de numerosas medidas coactivas, incluida la pena de muerte, la Gran Iglesia y el Estado, interesados siempre en la unidad de Constantino, no consiguieron eliminar por completo las iglesias paralelas, cismáticas y heréticas que nacían de continuo y que siguieron dándose. Si no, no hubiéramos tenido esa implosión de denominaciones cristianas después de Lutero, ¿ya? Que van a ser herederas precisamente de todo esto. Finalmente, Agustín, impresionado por el éxito de rudas acciones policiales, se creyó en la obligación de tener que justificar de forma teológica la violencia contra herejes y cismáticos. Y además, apoyándose en el dicho de Jesús tomado de la parábola del banquete en la intensificada versión latina, coche intrare, fuérzalos. Intrare es entrar, ¿verdad? En vez de invitarlos a entrar. O sea, coche de collens, forzar, ¿verdad? A los que están fuera en calles y junto a cercas. Eso fue lo que dijo Jesús, invitarlos, pero eso lo tradujeron por forzarlos, ¿verdad? Y en el fondo tenemos una iglesia románica más. Miren esta columna, es impresionante. Esta solución arquitectónica nos hace recordar lo que vemos también en la bóveda del convento de capuchinas en la antigua Guatemala, ¿ya? Ahí vemos esta solución. ¿Cómo vamos a lograr detener todo sin que se nos venga? Pues pongamos una gran columna. Y entonces lo vamos a hacer así. ¡Pum! Y ahí está. Miren, es impresionante. Esta iglesia románica me encanta. La consecuencia. El obispo y cristiano Agustín, que sabía hablar de manera tan convincente del amor de Dios y de los hombres, acuérdense que es neoplatónico, con su argumentación fatal en la crisis de donatistas, tuvo que presentarse a lo largo de los siglos como testigo principal de qué? De la justificación teológica de conversiones forzadas, de la Inquisición y de la Guerra Santa contra disidentes de todo tipo. Sí, esto debía convertirse en una característica del paradigma medieval, bien alejado de lo que los padres de la iglesia griegos habían sostenido. Por supuesto, porque estamos en otro momento, es otra época, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un monasterio navarro con influencias aragonesas, porque están pegados, por supuesto. Ya se atisba el nacimiento de lo que van a ser los contrafuertes tan importantes en el gótico y posteriormente en el barroco. ¿Ven cómo el paradigma se va aplicando también al arte? Muy bien. Peter Brown, que ha escrito la biografía de Agustín mejor informada y más compenetrada, señala también con razón. Agustín, al responder a sus implacables críticos, escribió la única justificación amplia en la historia de la Iglesia primitiva a favor del derecho del Estado a oprimir a no católicos. Cierto que Agustín no pudo ni quiso exterminar, como más tarde la Inquisición, a las pequeñas sectas, a los demasiado numerosos no católicos que había en Hipona. Él quería solo corregir y convertir. Por eso atina Peter Brown también cuando dice, es posible que Agustín sea el primer teórico de la Inquisición, pero él no estaba en la posición de ser un gran inquisidor. Solamente está justificando por qué están obligando a los otros, ¿verdad? Porque también su extremismo le parecía fuera de ese conjunto de la madre, como la iglesia como madre, y por eso es que lo hace. Y aquí tenemos, para ir concluyendo, una
un esquemita de pensamiento de San Agustín de Hipona. ¿Cuáles van a ser sus principales problemas de su filosofía? Las relaciones de la fe y de la filosofía y la teología y el estudio del conocimiento, teoría de la iluminación. Es platónico, acuérdense. Más adelante ya nos vamos a enfrentar a los teólogos neoaristotélicos y ellos tienen otra visión distinta. Pero aquí tenemos una idealización de la iglesia como un ideal y la iglesia como una realidad que es la de los mortales, tal como lo vimos cuando explica lo de la administración de los sacramentos. El punto de partida, parte de las doctrinas propias de la filosofía helenista. La filosofía se orienta a la búsqueda de la felicidad, pero eso lo está haciendo. Su conversión al cristianismo le lleva a pensar que la felicidad se halla en el plano sobrenatural. El camino de la felicidad. El hombre busca dentro de sí la felicidad, elevándose luego a Dios, interiorización y trascendencia. Y el resultado que vamos a tener de estos trabajos de San Agustín es síntesis entre cristianismo y platonismo o cristianización de Platón. Efectivamente. San Agustín cristianiza a Platón. ¿Qué veremos en la próxima clase? Y con eso terminamos. La crisis de la Iglesia 2, que es cómo se salva al hombre. Vamos a seguir nuestros términos filosóficos y teológicos que van a estar en la teología de estos primeros tiempos ya con una cristiandad en pequeña, no en pequeña, sino en gran, digamos, expansión y a la par, aparte de estar ya con cuestiones más profundas. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hablábamos de los problemas que tenían y tal? Esto ya estamos en una gran, digamos, complicación. Bueno, en la parte izquierda tenemos un Cristo Pantocratos, que es este. Tiene digamos, la manita derecha y plan de bendición, y aquí un evangelio, que es esto lo que tiene aquí. Y como tiene un evangelio, aquí están los dos autores, ¿verdad? En sus formas denominadas tetramorfos, que son las 4 formas que vamos a ver los representados. El león representa a San Marcos, porque su evangelio comienza hablando de San Juan Bautista, ¿no? Por eso es el león. El toro es San Lucas, porque empieza hablando del sacrificio de Zacarías a Dios, y el toro es símbolo del sacrificio. ¿Quién sacrificaba al toro en sacrificio? Los mitraicos. Por eso el cristianismo toma al toro como símbolo de ese sacrificio. El águila simboliza a San Juan, porque esta ave se considera un animal sabio y clarividente que cuando vuela mira directamente al sol. Y el Evangelio de Juan es el más abstracto y teológico que los demás. Y el ángel, que también a veces es denominado el hombre, porque en algunas piezas no aparecen las alitas, es San Mateo porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre, y además representa el amor divino enviado por los ángeles, ¿verdad? Como mensajeros de Jesucristo. Entonces allá tenemos la lectura, digamos, de esta pieza que acabamos de ver. Y con eso, espero que no hayan terminado con dolor de cabeza después de este recorrido teológico desde San Agustín que hemos hecho. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que deseen que se amplíe? Con muchísimo gusto. Como a veces suelo decir en las clases, ¿siguen ahí? Acá seguimos, doctor. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda, alguna cuestión, algo que ustedes deseen que se aclare? ¿O van a seguirlo mejor así rumiando en la mente
Exactamente, les fue intenso, muy intenso, por supuesto. Y espérense la otra clase cuando hablemos del tema de la salvación, que todavía sigue siendo una cuestión muy debatida. El tema de la salvación en el cristianismo es impresionantemente debatido, lo que no pasa en el Islam. En el Islam no se complican con esto, pero en el cristianismo sí. Muy bien, si no hay más intervenciones, pues damos por finalizada la clase y nos veremos el próximo martes a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias por hacer posible este curso. Hasta la próxima.